Existe un problema que afrontamos como sociedad que es muy grave y es de la extorsión telefónica, bancaria, cuando te cobran derecho de piso y muchas formas más de extorsión. Por eso es que se ha lanzado ahora en noviembre una nueva ley que es para todo el país sobre justamente para prevenir la extorsión y para sancionarla también. Pero para dar más detalles de esto tenemos a nuestro experto, el doctor en Derecho. Él es Marco Chávez y nos va a contar de qué trata esta ley y cómo la podemos implementar en nuestras vidas para sentirnos más protegidos como ciudadanos. Bienvenido, Marquito, ¿cómo estás? Leslie. Qué gusto tenerte aquí. Un placer estar Buenos aquí. días, amigo. Siempre con ustedes. Marquito, ¿cuál es la idea principal o el motivo principal por el cual se hace esta ley? Se legisla el día 28 de noviembre del año 2025, es decir, apenas hace una semana, se publica la ley general para combatir la extorsión. Pero es una ley general, ¿qué es una ley general? Que implica por igual a la federación, a los estados y a los municipios. Antes cada código penal tenía su propia ley o su propio delito de extorsión. Hoy está homologado, son 43 artículos muy sencillos, pero muy complicados. La pena máxima por cometer el delito de extorsión, para que no le queden a nadie ganas, son 62 años. La máxima. ¿Y la mínima? La mínima viene siendo una pena aproximada de unos 20 años. Nada más. Es que tiene muchas agravantes. O sea, la homologación de esta ley, ¿es el único cambio que se dio o hay otro cambio? Hay varios cambios. Por ejemplo, hay unos artículos transitorios en la ley que dice que todos los centros penitenciarios tendrán hasta 180 días para inhibir la señal celular. Es decir, había bloqueadores, pero pues la gente hay tanto nivel de hacinamiento, autogobierno y corrupción en los penales que la gente le aprendió cómo bloquear el inhibidor. No, bueno, si un día entramos en detalle de lo que pasa realmente en los penales de México, claro, nos vamos a quedar realmente sorprendidos de cómo es que se realiza. Pero, Marquito, una pregunta más también importante, y es que antes pues se denunciaba la extorsión y entonces había que darle seguimiento, investigación y demás. En esta ley dicen que puede hacerlo de oficio la autoridad. ¿Cómo es que lo ves? ¿Esto es positivo, es negativo? Porque dicen que se pueden vulnerar derechos individuales. Pues la verdad es una ley un poquito inquisitiva, pero yo creo que el máximo flagelo que tiene el país tiene muchos delitos y tiene muchas cuestiones de incidencia delictiva y criminalidad a lo largo y ancho de las 32 entidades. Pero creo que el delito de extorsión es un delito que antes agraviaba solo el patrimonio. Si tú lo buscabas en los códigos, venía en el capítulo de patrimonio, afectaba el patrimonio, pero realmente no afecta solo el patrimonio, afecta la estabilidad emocional, psicológica, incluso afecta la economía, porque la gente no quiere invertir, porque te van a ir a pedir renta para poner cualquier negocio y la gente no desinhibe la inversión y la economía la retrasa, la estanca y llega un momento en que estamos en una economía en retroceso. Por eso esta ley es tan importante. Hay que reconocer cuando el gobierno hace cosas buenas, hace muy poquitas cosas buenas, pero esta fue una cosa excelente porque prácticamente era un flagelo ya que en toda la República imperaba. Es que es de los derechos menos denunciados por miedo, ¿verdad? Sí, de hecho la gente no denuncia, está la cifra negra, que no se denuncia porque la gente tiene miedo a represalias. Y ahora la ley, que son 43 artículos sencillos, te señala medidas de protección que tienen que llevar a cabo las autoridades para los denunciantes. ¿Cuáles son las diferentes formas de extorsión que existen o que se estipulan? Básicamente la extorsión consiste en obligar a otro a hacer, dejar de hacer, tolerar algo o no hacer a través de medios comisivos como la violencia física o la violencia psicoemocional o moral. Y medios comisivos hay tantos y uno muy importante son los teléfonos celulares y las redes digitales. Exactamente. Oye, ¿y no podría estos cambios en esta ley de repente utilizarlos al revés? Si quiero fastidiar a alguien, lo acuso que me está extorsionando y agarro esa ley para aplicarle algo falso. Sí, bueno, hay que tener cuidado. Toda la gente tiene que tener cuidado. Y, por ejemplo, aquella persona que tenga una deuda, que mantenga una deuda con alguien y sea el acreedor y un día le quiera cobrar, porque la autoridad lo que va a hacer es que va a justificar números y va a decir, mira, cómo la ley se está sirviendo. Nació para combatir la extorsión básicamente de crimen organizado, no de un particular cobrándole a otro. Entonces hay que tener cuidado porque si el particular al que le estés cobrando conoce un poquito la ley, va a ir a iniciar una carpeta y va a decir, mira, me están extorsionando. Hay que tener mucho cuidado, la verdad. Sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos, con lo que hablamos. Alguien te debe, denúncialo.
Eso es lo que te O iba a demándalo. decir. Bueno, yo que ando en las mismas, ¿no? Es mejor agarrar y hacer un documento legal donde Totalmente, totalmente. Se firme. Ya con una hojita firmada es Sí, válido. puedes ir inclusive a un reconocimiento de adeudo ante un notario público, ante un corredor público, ante un mediador. Ahora, estos casos de extorsión se dan muchísimo por estas personas que trafican con drogas ilegales. Entonces, la verdad es que es mucho miedo. ¿Y cómo podernos sentir respaldados por esta ley? Pues esta ley además trae unos transitorios donde dice que todas las autoridades están obligadas a hacer una capacitación y una coordinación. Vamos a darle a esta ley el beneficio de la duda. ¿Era necesario? Sí, porque es un delito de verdad. Y lo digo públicamente, el que se cometa en lugares, por ejemplo, como antros, donde se cometen delitos también como narcomenudeo, trata de personas, fraudes, N número de delitos. No se justifica, que se entienda lo que digo, no se justifica, pero se entiende. Pero que vayan a extorsionar a una persona que está cocinando todos los días en la mañana para vender tacos y en la cajuela de un vehículo y lo extorsionen, eso no tiene razón de ser, no se entiende, criminológicamente no tiene cómo justificarse. Exacto. Y entonces, ahora con esta nueva ley, ¿cómo cambia las personas? ¿Cómo pueden denunciar? ¿Cómo pueden detectarlo y decir, voy a perder el miedo y voy a denunciarlo? ¿Cómo se sienten protegidos? En este delito, el Ministerio Público está obligado oficiosamente a dictar las medidas de protección necesarias para la persona que está denunciando. Inclusive hay una serie de disposiciones, por ejemplo, el teléfono celular recoge una figura que se llaman datos conservados durante 2 años y las telefónicas están obligadas a conservar esos datos. Es una figura de política criminal, es una herramienta, acaba de entrar en vigor, sustituye, decíamos antes era el patrimonio y es la tranquilidad, porque una persona que esté extorsionada vive con el viacrucis y con la preocupación de que a lo mejor van a atentar contra él o contra sus familiares. Ahora, este delito dice claramente la ley que lo cometa un sujeto activo o cualquier otra persona, porque pueden mandar a alguien en nombre de representación sin que esa persona aparezca, ¿no? Pero también tiene que ver. Ya entró en vigor entonces. Ya entró en vigor, tiene dale. otra característica importante, no va a tener beneficios de nada. Si la pena es, vamos a pensar, 62 es la más alta, pero vamos a pensar en una pena de 30 años. Es de compurgación total del día 1 al último día. Así en la reclusión, tú te arrepientas, recibas al Espíritu Santo, estés en huelga de hambre, vas a compurgar el 100% de la pena. Entonces no le van a quedar ganas a la gente de dedicarse a esta actividad. Qué importante eso, pero además hay otra parte y es la otra cara de la moneda que mucha gente dice, no, es que no voy a denunciar porque muchas veces la policía, el Ministerio Público están coludidos. Esta nueva ley tiene sanciones directas para ellos, También ¿verdad? ¿Y cómo se pueden activar? Especial para servidores. Sí, también, por ejemplo, el servidor que se le fuga la información tiene contempladas leyes especiales, tiene un capítulo donde dice por qué, por la confidencialidad de la información, porque tú vas y denuncias, das un domicilio, das un teléfono y al rato estos datos aparecen. Entonces vamos a dar el beneficio de la duda. Sí trae contemplado esto, porque se hizo un estudio, yo creo que de las mejores leyes que han salido es esta. Es una figura de política criminal con un tema que estaba desbordado en toda la República. Ya, y esto dices, ¿lo copiamos de algún esquema internacional o fue saliendo aquí de la Realmente, legislación mexicana? yo lo digo sincero, nació de la necesidad de legislar aquí por un delito que se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Muchos municipios en el interior de la República terminaban siendo pueblos desiertos. Sí. Nadie quería invertir. Tú no vas a ir a invertir tu dinero cuando te van a estar pidiendo una renta mensual. De por sí hay muchos gastos legales que se tienen que hacer como para todavía ir a gastos ilegales. Híjole, esto sí se va a poner, Ay, se va a llenar pero las cárceles. ya hacía falta esto, porque Y la se van a gente quedar, ya tenía miedo de poner negocios. Sí, claro. Entonces pueden hacer una, ¿cómo se llama? ¿Directa o Una denuncia indirectamente? directa ante el Ministerio Público. Denuncias, va a haber unidades especiales, hay una fiscalía especializada anti-extorsión aquí en la Ciudad de México. Todas las entidades van a tener su fiscalía y van a capacitar al personal con este tema, con el tema de la nueva ley. Es una ley que tiene una semana, entonces poco a poco vamos a ir implementándola. Desmenuzándola. Sí, y los viendo cómo operadores- se aplica, ¿no? Claro, sí, porque una cosa es que se inicie una carpeta y otra es que haya una denuncia. Oye, y el público en general, nosotros, que no estamos muy familiarizados con los términos legales, ¿cómo podemos consultar para conocer cuáles son nuestros derechos en estos términos de la nueva ley? Atendemos a la Ley General de Víctimas, atendemos a la Constitución que viene con todo y cada uno de los derechos, y un derecho básico que tiene una persona que ha sido extorsionada es
contar con un asesor jurídico, un abogado que lo acompañe, no que lo acompañe físicamente, sino que lo acompañe Lo en el guíe y procedimiento, todo. que lo vaya guiando, orientando y asesorando de cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibles sanciones legales para el que cometa este delito. Ok, bueno, tenemos que ir a una pequeña pausa, Vamos a pero... hacer una cosa. Me encantan, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a nuestro abogado, te quedas con nosotros, Con mucho mi querido gusto. Marco, y usted seguramente también le están surgiendo dudas en cuestión a esto. A lo mejor usted ha sido víctima de alguna extorsión. Vamos a hacer una cosa, mande su WhatsApp al 55 21 13 15 49 con la pregunta específica para el doctor Chávez, y regresando de la pausa, seguimos con él en la sala y le damos salida a todas esas preguntas. ¿De acuerdo? Ándele, Ahí está. ándele. Vamos a hacer una cosa. Ok, pues entonces vámonos a la pausa y volvemos. Seguimos aquí en Consultorio Legal con el doctor Marco Chávez. El tema que estamos tocando el día de hoy es esta nueva ley contra la extorsión, que mucha falta hace y que la finalidad de esta misma es erradicar por completo la extorsión de nuestro país. Marco, continuamos contigo. Ya están llegando algunas de las preguntas de nuestro público, pero yo sí tenía una duda y seguramente también la gente, no es dentro de las preguntas que viene, pero por ejemplo, cuando te hacen una llamada y que te empiezan a decir, oiga, es que le hablamos de paquetería porque tiene un paquete no sé qué. ¿También ese tipo de llamadas está considerada dentro de esta ley? No, digo, tampoco es una gracia, pero no es una extorsión. ¿Por qué? ¿Eso qué es? Ahí más bien es un fraude, Ok. una cuestión fraudulenta. También es muy recomendable hacer caso de las indicaciones, no dar información en el teléfono, no dar acceso a ningún enlace en los mensajes, no abrir ninguna página que no conozcamos el contenido. Entonces, bueno, pero es un fraude. Ese es Sí. fraude, se castiga también, pero Sí, también no va se sanciona, contemplado pero dentro de no, esta si ley. no es igual. Ok. Pues ya tenemos las llamadas del público, Marco, ¿qué tal vez si empezamos con esta que es de Daniela de Guadalajara, que dice, ¿qué tipos de sanciones contempla la ley para quienes cometan extorsión? La pena mínima básica es de 15 a 25 años, pero todas están agravadas. Por ejemplo, medio comisivo el teléfono, agravado. Utilizar una persona que no conoce, agravado. Y pueden llegar hasta 62 años de prisión. De Para que se purgación la piensen, total. para así que no se ve tan fácil. Muy bien. Ernesto nos escribe y también nos dice, ¿nos puede decir, además de las llamadas telefónicas, de qué otra manera podríamos recibir los usuarios algún tipo de extorsión? Sí, es sencillo. Por ejemplo, que una persona vaya y toque en tu casa y te diga, Leslie, a partir de mañana, si no me das 1,000 pesos, te voy a venir a quemar tu casa. Esa es una extorsión. No se utiliza como medio comisivo el teléfono, pero se utiliza como medio comisivo la amenaza de que se te cause un daño a tu persona. ¿Y cómo puedes probarlo? Ajá. Hoy mucha gente hay muchas cámaras de C4 en todos lados, tenemos cámaras privadas, tenemos tu entrevista, se te canaliza, por ejemplo, un dictamen de psicología de que una persona que fue amenazada en esos términos va a tener afectación, no va a querer salir ni a la calle. Se puede probar. Oye, Marco, y bueno, esta no es del público, esta se me ocurre porque lo he visto gravemente en internet, sobre todo en nuestro país, que de repente están extorsión un negocio que ya llevan semanas, los amenazan, llegan los tipos estos siempre, y el dueño del negocio saca un arma y pum, 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 los mata. No está bien, desde luego, pero no ¿qué está pasa? bien, pero criminológicamente se entiende. Habrá que analizar la coyuntura del asunto en lo particular. A veces alcanza hasta para una legítima defensa. A veces. A veces no alcanza. es recomendación. Sí, no, querido no. público. Yo recomendaría que denuncie. No, de ninguna forma. Denuncie. Jamás trate de usted ahuyentarlos ni con violencia y mucho menos con un arma de fuego. Simplemente lo expusimos porque han sido casos que han sucedido Sí, en nuestro pasado. país, pero no estamos de ninguna manera incitando o alentando que haga el ciudadano esto. Sí, pero sí pasa. Muy Sí, bien. no hay que tomar nunca la ley por la Sí, mano. no. Nos corresponde, Para eso está la claro. autoridad. A ver, acá tenemos otro mensaje de Jesús de Nuevo León que nos dice, ¿nos podría dar algunos puntos básicos para detectar la extorsión? Porque a veces no sabemos si realmente es el banco o puede ser falso. Bueno, más bien ese sería un fraude. Estábamos viendo ahorita en la pantalla y en la casa, estábamos viendo un mensaje que llega
al teléfono celular, donde dice, hay una transacción no reconocida. Ajá. Y entonces ahí, ojo, hay alarmas, tu banco tiene alarmas y tú las tienes que conocer y estar familiarizado. Si no vas a poner atención, mejor no abras tu banca electrónica, porque a mucha gente le han vaciado la cuenta. Eso lo podríamos platicar en otro programa porque es un tema diferente. Sí. Es el tema, pero ese es un fraude. Extorsión, ¿qué es? Es la amenaza de causarte un daño a ti o a cualquier familiar en tu persona, en tu entorno, y obligarte a hacer, dejar de hacer, tolerar algo o dejar de hacer algo que querías hacer. Ejemplo, campesinos que están obligados a comprarle a determinada persona una cosecha a un precio muy alto, también eso es extorsión. Viene como grupo vulnerable ganaderos, campesinos, jornaleros, porque son grupos a los cuales se les ha afectado sistemáticamente por este delito. Ok, muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, Alma, ¿de qué manera las extorsiones obtienen nuestros datos e información? Y más allá de eso, creo, ¿cómo es que nosotros podemos protegernos de no exponernos para, digamos, porque hoy con el internet, la gente en redes sociales tiene todo abierto? ¿Qué nos recomendarías? En los medios digitales, por ejemplo el internet, existen varios filtros, pero también luego estamos curiosos buscando páginas que no son seguras. Hay páginas seguras y no hay que dar enlace a ninguna página desconocida, porque pasa que hay, se llaman caballos de Troya en la informática forense, que acceden a tu sistema y te empiezan a vaciar la información. Entonces al rato resulta que tus contactos, yo ya los tengo, y entonces puedo empezar a hablar con ellos dando información tuya. Eso. Y dos, nunca demos información. Si yo te marco un día y tú no me reconoces, tú no me vas a decir, eres Marco, y ya entonces automáticamente, sí, soy Marco. Nunca den información. Claro. Eso pasa mucho con los adultos mayores. Yo lo veo con mi mamá, que es un adulto mayor, que pudiera ser susceptible y más susceptible que las generaciones nuevas que dominan lo digital al derecho y al revés. Entonces hay que tener cuidado y hay que concientizarlos y avisarles que no contesten ninguna llamada que no conozcan. Y que no den información. Oye, y que no den toda la información. Oye, está cañón esto del fraude. Mejor en otro programa vamos a hacerlo. Va a estar bastante muy bueno. A mí se me ocurren otras cosas, pero ahorita estamos con esto de la extorsión. Saúl, de aquí de la Ciudad de México, ¿qué tan segura es la red gratuita de Wi-Fi de la Ciudad de México? Por eso lo pregunta. Se ha dicho que no es recomendable abrir nuestras cuentas bancarias usando esa red, ya que pueden robar nuestra información. Sí, no, yo sería la idea que si vas a hacer una operación bancaria, la hagas en tu casa, en una red confiable, que le pongas candados. Luego se roban la señal, que es lo de menos, sino que la señal se puede robar y puede ser hackeada. Entonces nunca en un lugar público hagan una operación, no abran nada sensible en un lugar público. Claro, con el Wi-Fi, no con la red. Claro, móvil, la red sí. misma te dice, la red misma te dice, no Sí. segura. No segura, te lo No dice. segura, te lo Y dice. a ver, Jorge de Puebla dice, ¿la ley es suficientemente clara para distinguir entre extorsión y otras formas de presión o cobro legítimo? Sí, la ley es suficientemente clara porque te dice cuáles son los verbos rectores y te dice para ocasionarte un daño o perjuicio no solo a ti, sino a cualquier otra persona de tu entorno. Y entonces la verdad es que la ley te explica, debe haber un Centro Nacional de Atención para el delito de extorsión. Claro, se va a ir implementando porque se dio un periodo razonable de 180 días para que todos hagan estos ajustes necesarios, incluidos los reclusorios. Yo les puedo decir que yo fui el día viernes al reclusorio Oriente, estuve ahí 12 horas, no tuve señal en las 12 horas. Qué bueno que así fuera para todos, pero sobre todo no para los de afuera, sino para los de adentro. Es que creo que es Incomunicado. Es más sensible, bueno, los reclusorios que no son federales, vamos a decir, sino más bien Los comunes, los de las comunes, ciudades. esos Claro. son los que tienen, digamos, más acceso y tienen mucha corrupción dentro. Sí, Marco. muchísima corrupción, como dije hace ratito, autogobierno, hacinamiento y corrupción. Se tiene que pagar para ver a tus reclusos, se tiene que Sí, hacer no, bueno, muchas la cosas cárcel terribles. cuesta todo, ¿no? En el Todo. mundo del Hasta deber ser. sentarte en un banquito te cobran, Todo. te cobran En el todo. mundo del deber ser sería gratuito, en el mundo del ser cuesta todo. Bueno, cobran hasta porque si les llevas algo a... No, sí, claro, adentro. cobran por todo. Aunque la ley dice que no y dice denuncie, todo cuesta en un reclusorio. Pero es que justo el miedo a la denuncia es... Pues Pero son la organizaciones cultura de la criminales. denuncia, de verdad, haría una mejor sociedad. Yo entiendo que a mucha gente le cuesta trabajo, pero la cultura de la denuncia haría un mejor país y un mejor mundo. Pero de ¿cómo verdad. puedes renunciar hasta los servidores públicos que también te extorsionan? Precisamente porque hicieron un capítulo especial Ajá. pensando que el para servidor ellos, público justamente. puede a veces... Oye, he visto unos espectaculares en donde viene ahí denuncie y una línea telefónica. Hay una para línea la telefónica. extorsión en claro, específico. y es una línea muy segura, es una línea que tiene personal
que se ha ido capacitando, inclusive para dar asistencia en tiempo real a la persona que está llamando. La verdad, sí hay herramientas, sí hay instrumentos. Como dije hace ratito, es una ley que tiene una semana. Vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a entender que es un esfuerzo que hicieron todos. Marquita, aquí sí. ¿Cómo sería el procedimiento? Me están extorsionando en mi negocio, en mi local, tal. Rapidísimo, ¿cómo es que tienen Yo que ir a en ese denunciar? momento hablaría a la línea segura Ajá. y en ese momento iría a denunciar. Iría, me están pidiendo tanto, me están diciendo que son... Porque además hay muchos imitadores, ¿eh? Ujú, ujú. Es una realidad. O sea, Ok. te dicen, soy del cártel Juan cártel. Pérez. Y no Ajá, y no existe. existe. O sea, el cártel Juan Pérez ni siquiera los conocen. Son imitadores que aprovechan ese sentido de pertenencia a una organización. Pues muchas gracias, Entonces, Marquito. la línea telefónica es el recurso. Muchísimas gracias, Marco. Gracias y Un gusto feliz estar aquí. cumpleaños. Muchas Muchas Feliz gracias. cumpleaños el Muchísimas viernes. gracias. Felicidades. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya volvemos.